Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre por el poder del Espíritu de nuestro Dios para ser instruidos por Él a través de su palabra. Gracias le damos al Señor, como ya lo oramos ahorita. Pues nada, vamos a entrar de lleno a este tema que nos compete esta semana, que es el temor de Dios. Lucas 12, versículos del 1 al 12. Tenemos un objetivo aquí y el objetivo es ser enseñados por Jesús acerca de la bienaventuranza del temor de Dios. Obviamente que esto es una bienaventuranza para todos aquellos a los que nos ha pasado esto, que nos pueda ser habilitado, digámoslo así, el poder de Dios, porque vamos a ver de qué manera es que opera el poder, el temor de Dios, ¿verdad? Tenemos un versículo a memorizar, más bien dos, es el 8 y el 9, y cita así la escritura. Es para la traigo a la próxima semana a memorizar. Gerson, prepáralo bien. Os digo que todo aquel que me confiesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Aquí se comentaba, ¿verdad?, que en el otro paralelo, es decir, aquí en Lucas se dice que delante de los ángeles, ¿verdad? Y no es que sea tan importante confesar delante de los ángeles de Dios. Lo que pasa es que ahí va a estar el Señor. O sea, ahí está Dios delante de los ángeles y de Dios. Entonces ahí es donde Lucas está haciendo poniéndole delante de los ángeles, ¿verdad? Pero verdaderamente ahí en el paralelo creo que es Mateo. Lo checo y se los digo, y ahí está, ahí dice claramente que es delante de Dios. Ahí lo checaremos. Si es Mateo 10:32 en adelante. Ahí lo checamos ahorita. Muy bien, la hojita que tenemos está dividida en 1, 2, 3, 4 secciones. Hay una introducción y luego después, la introducción es los versículos 1 al 3, del 4 al 7 el temor del Padre, el 8 al 9 el temor del Hijo, y del 10 al 12 el temor del Espíritu Santo. Sí. Muy bien, vamos a iniciar el versículo 1. Iniciamos con el versículo 1, lo leo y dice así, dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y bueno, pues es inevitable para mí, ahorita después de que la hermanita nos apoyó con este recordatorio de la clase anterior y nos la recordó en primera persona, pues yo pienso que voy a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, sí, en aquel tiempo los fariseos usaban de esta hipocresía, digámoslo así, de esta práctica no buena, no agradable a Dios delante de sus ojos, ¿verdad? Pero cualquiera de nosotros tenemos la capacidad de hacer o de ser de alguna de estas maneras, ¿no? Entonces, pero aquí está siendo Jesús muy puntual, y ya podemos observar que la gente se amontonaba por millares, es decir, ya había una gran multitud, ¿verdad? Ya había una gran multitud, nuestro Señor comienza a decirle a sus discípulos, obviamente, pues le dice a sus discípulos, pero pues había ya mucha gente, ¿verdad? Entonces, ahora sí que el que escuchó
se escuchó, ¿verdad? Y el que tenga oídos, muchos pudieron haber escuchado, pero no haber tenido oídos para oír. Y bueno, el Señor ya decía estas cosas y las decía claramente, ¿verdad? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, ¿verdad? La hipocresía es viene de como debajo, o sea, quiere decir debajo, hipo, y crecía es como cara, como careta, ¿verdad? Es decir, debajo, de careta, es decir, como que esconder tu rostro y poner otra careta enfrente, ¿no? Digamos. Entonces es esta parte de alguna manera ser de una manera en algún lado y en otra ser de otra, o sea, tener doble cara, tener doble, ¿verdad? Entonces esta es la vaya lo que les decía Jesús. Tenemos una pregunta y dice: ¿qué comenzó a decir Jesús a sus discípulos cuando, juntándose por millares, la multitud se atropellaban unos a otros? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Así es, sin olvidar la palabra primeramente, ¿verdad? O sea, les decía primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es decir, tenemos que guardarnos de esta mala práctica, falsa práctica, una práctica que al Señor verdaderamente no le agrada, porque pues es, no es sano, y su base y su raíz es la mentira, porque estás mostrando algo que no es, ¿verdad? Ok. La otra pregunta está ahí o es. Sí, es el mismo. No, pero el versículo. Sí, hay que leer el otro. Siguiente, versículo 2. Amor, ¿me ayudas? Fuerte y claro. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Amén. Así es. Entonces Jesús dice: guárdense de estas cosas, pero hay una razón. Vamos a contestar la preguntita y ahorita lo explico. Dice: ¿por qué? Dice la preguntita, salud. Y pues así es. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Entonces Jesús verdaderamente nos está diciendo: a ver, Juan de Dios, te recomiendo que te guardes de ser así como tales, ¿verdad? En este caso los fariseos. Ten cuidado de no ser igual a eso, porque tienes toda la capacidad de hacerlo. Y te voy a decir por qué no lo hagas, ¿verdad? Porque a pesar de solo no ser, a pesar de ser deshonesto, que esto ya es bastante, no solo es deshonesto, sino es inútil que lo hagas. Es completamente inútil. ¿Por qué? Pues precisamente por el versículo 2, ¿no? ¿Por qué es inútil ser hipócrita? Porque nada hay encubierto que no haya de Porque todo se va a descubrir. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Es inútil que seamos así. De nada sirve, para nada sirve. Porque en algún momento se sabrá la verdad. Muchos podrán decir, bueno, pero pues todo el tiempo hay todo bueno, o en este mundo o delante de él, pero al Señor no lo vas a engañar, o sea, no lo vamos a engañar. Y el problema es que cuando ya sea delante de él va a ser muy tarde. O sea, sería, digámoslo así, en el peor de los casos, si eres así, que sea todavía cuando hay misericordia para el arrepentimiento, no cuando ya el Señor desvele o devele tu falsedad, ¿verdad? Y ya no haya manera de arrepentirse. O sea, simplemente más te está diciendo: mira lo que fuiste
y como te lo explico. Entonces es importante observar que nuestro Señor Jesucristo nos dice: no hagas esta práctica, Juan de Dios, porque es deshonesta. Y no solo eso, sino que es inútil, es infructuosa, porque yo voy a saberlo todo y todo va a salir a la luz un día. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Es Muy el bien. malo que tratemos de engañarnos, no a nosotros mismos, creyendo que podemos engañar o mentirle al Señor cuando Él tiene los ojos puestos en nosotros y nos conoce, por supuesto, conoce la intención de nuestro corazón. Por supuesto. Dice parte de su palabra: Él conoce nuestro pararnos y nuestro sentarnos. Y la palabra, antes de que la digamos, cuando esté en la punta de nuestra lengua o en nuestra boca, Él ya la conoce. Los versículos que podemos recordar también es Hebreos 4:12, que la palabra es viva y eficaz. Y el 13 nos dice: porque nada hay oculto, y vamos a estar abiertos y expuestos ante los ojos de aquel que un día habremos de dar cuentas, ¿verdad? Entonces, esta parte es infructuosa, es inútil tratar de hacer algo que simple y sencillamente nos va a ir empujando hacia la perdición y la perdición. Y esto no es del agrado de nuestro Señor. Bueno, versículo 3. ¿Me ayudas, Juanito, con el 3? Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Sí. Gracias, Juanito. Amén. Wow. Y luego sigue aclarando nuestro Señor. O sea, ya nos dijo que es inútil y lo dice: entonces, por tanto, esto es lo que va a pasar. Todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, por más encerrado que estés, por más cuchicheado que hayas dicho, se proclamará en las azoteas. Es decir, digo, en aquel tiempo se estilaba mucho así, ¿verdad? De dar anuncios arriba del techo de las casas, ¿verdad? Y gritaban para que la gente escuchara la noticia, ¿verdad? Pero es así. ¿Qué debemos saber, por tanto? Que todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz Todo se oirá, y por lo que tanto, habéis hablado al todo oído lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Así es. Amén. Bueno, Dios es Dios, pero cuando uno le pide que saque a la luz cosas, es impresionante porque Él no va a dejar nada oculto. A lo mejor toma un tiempo porque Él es soberano, pero no podemos engañar ni engañarnos a nosotros mismos, y todo sale a la luz, y así lo declara en su palabra, y yo lo he visto en muchas ocasiones, y bueno, pues de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuenta. Así es. Sí, definitivamente que al Señor no lo engañamos, y todo saldrá a la luz. Y digo, en circunstancias específicas, si estamos en alguna situación o en alguna circunstancia muy especial que necesitamos que salga a la luz una verdad o algo, podemos clamarle al Señor, y el Señor va a hacer su voluntad, obviamente, ¿verdad? A lo mejor la sacará, a lo mejor Claro. no en ese momento, o a lo mejor la sacará años después, pero va a ser su voluntad conforme Él cree que es lo mejor, no conforme lo que yo creo que es lo mejor. Pero sí es bueno orar y mostrarlo, ¿no? Y pedirle al Señor. A mí me impresiona mucho esta parte de la Escritura en donde se han de acordar, en donde una persona, un judío, extrajo cosas de
fueron por un pueblo y extrajo cosas cuando Dios les dijo que no agarrara nada, que no tomara nada, que no tomara en cautivo nada. Y él las agarró y las escondió en su campamento, en su tienda, y las enterró debajo del... Entonces, sí es en el Antiguo Testamento. Pues. No me acuerdo si fue acá o no, pero bueno. El problema es de que yo me sé la historia, pero cuando la vas leyendo y vas relatando, o sea, el punto es de que no se sabía quién había hecho eso, pero el Señor le dijo, vas a juntarlos a todos por las tribus y les vas a decir que así ya sabe, y empezó a salir de la tribu de este, de la familia de aquel, del otro aquel, y fue este, o sea, salió exactamente quién a la luz y lo había enterrado y nadie había sabido quién. Bueno, obviamente que el Señor sí. Entonces esa parte está ahí por algo, o sea, porque pues al Señor nadie se burla, ¿verdad? Lo único es de que el Señor quiera en ese momento sacarlo a la luz. Muy bien. Ahorita cuando sí. Hermano estaba diciendo eso, en Hechos vimos de Ananías y su esposa Zafira. Que vendieron las tierras y se quedaron con parte y todo salió a la luz. O sea, no queda nada oculto. Qué increíble, ¿verdad? Me encanta esa parte de que la sacó a flote. Me encanta esa parte porque le dice el hermano, no me acuerdo quién era, si era Pedro el que estaba ahí. No era necesario. O sea, no ¿era tuya? Sí, era tuyo. No era necesario que hicieras esta mentira. O sea, pero el problema es que mentiste al Espíritu Santo. Entonces, o sea, pues era tuyo. Nadie te lo estaba quitando obligatoriamente. Si tú de tu corazón lo vas a dar tal y como es, no trates de mentir. O sea, haces algo que no te están obligando que lo hagas, es voluntario. Y luego lo haces, y luego lo haces mal, mintiendo, diciendo se vendió en tanto y aquí está mi parte, mejor no lo hagas. O sea, ¿cómo está la situación? O sea, wow, increíble. Pero así es. Muy bien, versículo 4 y 5. Gabriel, ¿me ayudas con el 4 y el 5, por favor? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Amén. Amén. Dice, comienza a decir Jesús aquí que, o sea, les voy a decir algo, amigos, ¿verdad? Con mucho amor y con mucho cariño. No teman los que matan el cuerpo solamente y después nada más pueden hacer. O sea, lo único que hicieron fue matar el cuerpo, ya de lo demás no pueden hacer más. Hay un punto que esta parte de la escritura que a mí ¿verdad? Me abre el panorama y me deja ver muy claro que cuando estemos en el cielo, delante del Señor, vamos a observar, lo quiero decir con mucho cuidado porque está fuerte, pero vamos a observar cuán poco importante hasta cierto punto es la vida en esta estancia. No es más que una antesala para preparar al Señor, para preparar a los suyos, el Señor, para ir a verlo. No es otra cosa más que eso, verdaderamente. El Señor está hablando de matar y me dice que no tema. Señor, es todo lo que tengo aquí en este mundo de mi vida. No, es lo que nos está diciendo. No temas. Después de matarte el cuerpo, no van a poder hacer nada más. ¿Sí? A los que matan, o sea, el que matan el cuerpo y no pueden hacer nada más, no temas. Teme a aquel, dice. Temed a aquel al que después de haber quitado la vida, tiene poder para echarla al infierno.
Sí, dice, os digo, a este temed. ¿De quién está hablando? De Dios. Ahora, Dios quita la vida. Ay, ¿cómo que Dios va a quitar la vida? Él da vida y Él quita la vida. Es más, los que te pueden quitar la vida, los que pueden matar el cuerpo, no lo pueden hacer si el Señor no lo permite, para empezar. Pues eso es para empezar. Eso es evidente. Pero por eso observo, o sea, mi Señor me dice, Juan de Dios, no te preocupes. No temas a aquellos que solo pueden matar tu cuerpo. Solo matan tu cuerpo, ¿y qué? Pues ¿cómo que qué, Señor? Pues, o sea, mi vida, ¿verdad? Esto es la antesala, Juan de Dios. Vas a ir a verme a la eternidad y vas a vivir conmigo por la eternidad, por los siglos de los siglos. Nunca va a terminar nuestra amistad y nuestra... Esto es una antesala, es una preparación para que ustedes vengan a mí. ¿Sí? Digo, no, así como lo veo yo, que el Señor le hable a cada uno, ¿verdad? Pero así lo percibo, ¿verdad? Dice la preguntita ahí, ¿qué dice aquí Jesús que habría de enseñarnos? Nos inspiraría a quién debemos temer. ¿Quién debe tener? Sí. ¿A quién temer? Exactamente. ¿A quién temer? ¿A Satanás, hermano? ¿Perdón? ¿A Satanás? No. ¿Será que hable de él? No. ¿Será que hable de él? ¿Perdón? Porque el enemigo mata en el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero hay que cuidarse de los que matan el alma, porque el alma es el que se va con Dios. No, sí, mi El hermanita. cuerpo no importa, pero... Sí, pero de quien está hablando es de Dios, o sea, es a Dios hay que temer. Dios es el que quita la vida y la puede echar al infierno, por supuesto. Ok. Es nuestro Ok. Señor, sí. Así es. Gracias. No, al contrario, gracias a usted. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? Dice la pregunta ahí. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este temed. Amén. Acompáñenme al cántico de Ana, a Primera de Samuel, capítulo 2, por favor. Vamos a leer un poquito. Este cántico está tremendamente brutal. ¿Te ayudo? Sí, por favor. Además déjame llegar porque quiero estar ahí. Es Primera de Samuel, capítulo 2. ¿Alguien sabe el contexto, un poquito de contexto de lo que estaba ocurriendo aquí? Salud. Sí, porque Ana tenía hijos y ella siempre iba pues a orar para que el Señor le concediera. Así es. Y lo de la historia que ella lloraba mucho y derramaba su corazón delante de él y la juzgan diciendo como si La estuviera juzgaban. borracha, como si estuviera... Así es. Y sí, la juzgaban porque estaba tan en el espíritu orándole fervientemente al Señor que la juzgaban como si estuviese borracha. Pero aparte de eso la juzgaban por ser estéril, es decir, por no tener familia, no tener descendencia. Y entonces ella le clamaba al Señor. Y cuando ella se embaraza, le dice hace este cántico y a esto es que se refiere. Adelante, Laura, fuerte y claro, por favor. ¿Desde dónde te Podemos darle desde el 6, pero dale desde arriba, desde el 1. Desde el 1. Sí. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová.
y a él toca empezar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. El Señor mata, y Él da vida. A ver, ahí, para tantito. Está escrito, el Señor mata y Él da vida. Él quita la vida y Él da la vida. Él es el Dios de la vida. Él es el sustentador. Lo hemos dicho aquí muchas otras ocasiones, de alguna otra manera. Lo hemos dicho muchas veces. Mi siguiente respiro depende del Señor. Si Él no quiere que yo ya siga respirando, se acabó. Se acabó. Así de simple. Así de necesitados estamos de nuestro Señor. Así. Nada más que como creemos que esto va a seguir siendo siempre continuo, pero vaya a llegar a un momento en que no sea así. ¿Sigue? Dice, Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor empobrece y Él enriquece. Ahí para también, otra vez. ¿Alguien sabe lo que es el Seol? El infierno, ¿no? Sí, el Un sinónimo infierno, del así es. infierno. Él hace descender al Seol y Él hace subir también. O sea, no hay más, no hay más. Sigue leyendo un poquito más y ahorita te digo hasta dónde. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque del Señor son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Hasta ahí está bien. Nuestro Señor es poderoso. Él es el creador del universo, Él es el creador de vida y es el dador y sustentador de todas las cosas, de nuestro siguiente respiro, y con eso todo lo demás. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario con esto? A mí con esto que acaba de leer Laurita de este pasaje, me recordó mucho el libro de Job. Cuando él dice, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y cuando le dice a su esposa, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Cuando ella le dice, ya reniega de tu Dios y muérete. Y él dice, bueno, estoy parafraseando. Sí, claro, ¿verdad? claro. O sea, lo bueno y no, o sea, él sabía que de Dios viene todo. Él lo sabía. Por supuesto. Y yo sabía quién era su hijo también. Así es, increíble, pero ese es nuestro Dios. Saber y entender que es todopoderoso, y cuando decimos todopoderoso es exactamente eso, es que todo lo puede. Sí, muy bien. Ya contestamos las dos preguntitas, ¿verdad? Sí, ¿qué dice aquí Jesús que había de enseñarnos y a quién se refería? A Dios. Bueno, con todo esto. Muy bien, continuamos. Versículos 6 y 7. Hermanita, ¿me ayuda con el 6 y 7? José vende 5 pajaritos por 2 cuartos, con todo. Ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajaritos. Amén, gracias, hermanita. Y aquí pues comienza a decir esta parte, ¿no? De que hay unos pajarillos y da el precio porque dice, pues no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, es decir, 2 céntimos, ¿verdad? Muy baratos, no tienen valor 2 pajaritos, y muy seguramente en el mercado se vendían así, y hace la pregunta retórica para que se conteste, ¿verdad? Dice, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. O sea, imagínate un pajarito que vale menos de 1 céntimo porque se daban 5 por 2 cuartos. Es decir, valía muy poquito. Dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Nos vuelve a hablar del poderío del Señor y de su omnisciencia, de que todo lo sabe, ¿sí?
Y dice, no temáis, o sea, no tengas cuidado, no tengas pendiente, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es decir, si de los pajarillos tiene cuidado el Señor, pregunta retórica, ¿ustedes creen que el Señor se olvidará de alguno de nosotros? Pues por supuesto. Claro que no. Por supuesto que no. Ahorita me lees este no trae pregunta, pero trae un comentario ahí. ¿Me ayudas, Laurita? Sí, dice, el Señor nos dice que aunque para los hombres 5 pajarillos pudieran tiene poco valor, ninguno de ellos está olvidado delante de Dios, por lo que nos anima a entender que Dios está en completo y soberano control sobre cada acontecimiento de nuestras vidas. Por tanto, no debemos dejarnos atemorizar al grado de negarle. 2 de Timoteo 2:11 al 13. Muy bien, vamos a ver si alguien tiene 2 de Timoteo 2:11 al 13. No sé si ven aquí, yo creo que no. Yo la tengo, hermano. Yo Bien. la tengo, ¿está bien? Sí, hermanita, ¿me ayuda, por favor? Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Y está hermoso ese pasaje y siempre que lo Segunda tocamos. de Timoteo, del 11 al 13. Así es, 2 del 11 al 13. Correcto, hermanita. Sí, gracias. Sí, sí. Siempre que vemos este pasaje, me gusta explicarlo, pero ahorita no quiero tomar mucho tiempo en eso. Porque de pronto pareciera que se pudiera contradecir el Señor, porque dice, si tú me niegas, yo te niego. Pero si tú me eres infiel, yo no voy a serte infiel, yo no puedo negar a sí mismo. Entonces dice, entonces ¿cómo, Señor? Bueno, pues es que es muy diferente. Es muy diferente negar. Negar es decir, no quiero saber nada de ti. Eso es negar. Pero ser infiel es cometer un error con quien tienes una relación, cometer un agravio con quien tienes una relación. En este caso, tienes una relación con Cristo, ¿sí? Tienes una relación con Cristo, entonces tienes toda la capacidad de serle infiel cuando cometes un error y le eres infiel, pero Él permanece fiel y en ese momento, como tiene una relación contigo, te perdonará. Él no puede negarse a sí mismo. Es muy diferente decir, te niego, Señor. Si tú me niegas, yo te voy a negar también. Tú no quieres saber nada de mí, yo tampoco quiero saber nada de ti, ¿verdad? Porque tú no quieres saber nada de mí, es decir, ¿cómo te puedo salvar? Pero si tenemos una relación y tú me fallas, yo sigo amando. Eso es lo que está tratando de decir, parafrasear. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? No. Muy bien. Perfecto. Continuamos. Versículo 8. Hermano Armando, ¿me ayudas por favor con el 8? Claro que sí. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Amén. ¿Amén? Nada más. Solamente el 8. Muchas gracias. Amén. ¿Qué promesa hace Jesús en este versículo? Que todo confesar delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. También el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Así es. Amén. Vamos nomás para acompáñame a alguien ahí en Mateo 10, 32, 33. Mateo 10, que es el paralelo de dice así. Dice aquí en Mateo 10:32, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres,
yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y ahí es donde están los ángeles delante de Dios, ¿verdad? Y a cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, Mateo lo pone como al Padre y Lucas simplemente lo pone como delante de los ángeles, pero es decir, pues allá en los cielos estará Dios y los ángeles y ahí lo negará, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Muy bien. Versículo 9. Sebastián, ¿me ayudas con el 9, por favor? Sí, claro. Mas el que me negaré delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Amén, gracias. ¿Qué advertencia hace Jesús aquí? Me negaré delante de los hombres y será negado delante de los ángeles de Dios. Así es. ¿Notaron algo entre los dos versículos, el anterior y este? Que el contraste está en la pregunta. ¿Alguien lo notó? Sí, el que le confesara y el que le negara. Sí, pero exacto, está en la pregunta, porque Jesús hace una promesa y después se hizo otra advertencia. Increíble, o sea, increíble, ¿cómo es nuestro Señor? Así es. Pero el que llega le está advirtiendo, así es. No es amenaza, es una advertencia, porque todavía hay posibilidad. ¿Okay? ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? No, hermana, gracias. Ahora, confesar, nomás que si quisiera decir esto, confesar delante, ¿verdad? Delante de los hombres. Confesar es pronunciarse a favor, identificarse con, o sea, no solamente es decir, no, sí, yo creo en Jesús. No, es pronunciarte a favor de e identificarte con él, ¿verdad? O sea, no solamente es decirlo, vaya, sino accionar conforme a lo que estás diciendo, y eso es parte de la integridad de un hombre, ¿no? Hablo hombre, mujer, o sea, lo que pienso, lo que digo y lo que hago es la misma cosa, ¿no? Y ese era el problema que Jesús anunciaba de los fariseos, que pensaban una cosa y decían otra y hacían otra. El pastor Heriberto dio este versículo. Fue Heriberto, no sé si fue Juan Carlos, que dice que así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Sí, simple y sencillamente es presentarse delante de él, ¿verdad? Iba a decir algo más, pero sí, bueno, vamos a continuar. Ya vimos la diferencia entre la promesa y la advertencia. Vamos a continuar. Versículo 10. Ejerson, ¿me ayudas con el 10, por favor? A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Amén. ¿Qué es lo único que no será jamás perdonado? Blasfemar contra el Espíritu Santo. Blasfemar en contra del Espíritu Santo. Cuando definitivamente no crees y rechazas el único poder que puede, perdónenme la redundancia,
que puede salvarnos, pues simple y sencillamente estás rechazando tu medicina, ¿verdad? O sea, ¿cómo vas a querer ser aliviado si estás rechazando lo único que te puede salvar? Y a eso se refiere, no es otra cosa más que eso, ¿verdad? Muy bien, versículo 11 y 12, hermanita Tere, ¿me ayuda con ellos? Sí, claro que sí, hermana Luisa. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Amén. Amén. Me pone a pensar esto. Esto lo dijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Me pone a pensar esto, todas las personas que Pablo llevó a las sinagogas. Y por eso dice aquí, dice no os preocupéis. Dice, cuando os trajeren a las sinagogas, no te iban a traer para invitarte a una fiesta, sino te iban a traer acusándote. Por eso dice, cuando te trajeran a las sinagogas ante los magistrados para acusarte delante de ellos y las autoridades, no os preocupéis, no te preocupes por cómo o qué habréis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo te va a enseñar en esa misma hora, lo que vas a decir. Es decir, ya nos dijo que no le temamos a los que matan el cuerpo. ¿Qué nos está diciendo Juan? Lo más que puede pasar es que te maten. Y el Señor está diciendo, no te preocupes por eso. Y ahora, aquí cuando te traigan a la sinagoga para acusarte, no te preocupes tampoco, porque el Espíritu Santo te va a decir en ese momento qué vas a decir. Él te va a enseñar lo que vas a decir. Increíble, ¿no? O sea, cómo el Señor nos muestra. Ahora, todo lo que se esté operando, y lo quiero ver así, o sea, un caso en específico. Llevan a una persona, lo llevan al concilio, en este caso a la sinagoga, delante de las autoridades y los magistrados, y lo acusan de tal o cual cosa, de que está predicando en el nombre de Jesús. Él, por el Espíritu Santo, habla, y lo que habla es vida, porque es del Espíritu, ¿sí? Entonces, los que tengan que oír y los que tengan que escuchar lo que esta persona está diciendo, no importa si mañana lo matan. Él ya dijo e hizo lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Esa es la tarea. De la misma manera para todos, en cualquier forma, en cualquier situación. Ahorita en este país no sufrimos una persecución de tal manera, pero ahorita en el 2023 en otros países está esta persecución. Para todo aquel que hable en el nombre de Jesús es cárcel y es muerte si no se retractan. Y los que se van a retractar son los que verdaderamente no están en el Espíritu, simplemente andan en la bola, pero el que está en el Espíritu va a dejar su vida ahí por causa del nombre de Jesús. Esa es la diferencia. Entonces el Señor nos está dando instrucciones precisas. Con Timás en un trabajo, con un compañero, con un vecino, con el presidente municipal, con el presidente del país, no importa delante de quién estés, tú vas a proclamar el nombre de tu Señor, sin importar, oye, es que si hablo, sí me van a, no, es que si saben si soy cristiano me van a correr del trabajo. Ellos no te sustentan, te sustenta el Creador del universo. Esa es la diferencia, ¿verdad? Pero sé de gente que tiene muchos años en la iglesia, o sea, años en la iglesia, 20, 30 años en la iglesia, y ellos tienen un Dios de las 8:30 de la mañana a las 5 o 6 de la tarde, no hablan de Dios, porque están en el trabajo. Ya después de ahí, sí, a donde quieran y lo que quieran. ¿Cómo te lo explico? Pero bueno, ya el Señor hablará con cada uno. Pregunta,
de ahí del 12 dice, si alguna vez somos perseguidos por causa de Cristo, ¿de qué podemos estar seguros? De que en esa De que el misma hora Espíritu Santo nos enseñará lo que debamos decir. Amén. Él nos va a enseñar qué es lo que vamos a decir en nuestra defensa. Pero ojo, puse ahorita un ejemplo específico, pero en ese ejemplo que di, yo puse de ejemplo que al final lo mataron. Pues no, ¿qué iba a ser en nuestra defensa? Sí, es nuestra defensa en el cielo, vas a entrar, pero por la puerta el Señor te va a recibir, por supuesto, porque hiciste lo que te dijo. El fin no está en este mundo. El fin está allá. Nuestro galardón está en los cielos. Allá está nuestro galardón, no aquí. ¿Sí? Increíble, o sea, nuestro Señor siempre en control y su palabra, como es tajante y contundente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Por ejemplo, en el caso de Juan, que lo decapitaron, ¿no? Qué mejor ejemplo. Y estaba Jesús ahí, ¿no? Estaba Jesús ahí. Y era su primo. Y lo vino a presentar delante del mundo, delante de los hombres. Qué mejor ejemplo que ese. Wow. Y sí había, o sea, en algunos debates y situaciones, gente ha preguntado, bueno, ¿y por qué permitió Jesús que lo decapitaran? Pues porque eso ya era lo de menos. Él vino a hacer su tarea, la hizo bien, y cuando había cumplido, la manera en la que nos vamos, híjole, a lo mejor pues sí nos va a hacer medio, ¿verdad? Pues quién sabe de cuál es la manera, ¿verdad? Pero ya es lo de menos. Ya es lo de menos. Lo único que va a hacer la muerte es llevarnos con el Padre, es todo lo que va a pasar. Es un trámite, ¿verdad? Claro que es difícil entenderlo, pero en el espíritu se entiende perfectamente. En la carne es locura. ¿Cómo puedes decir eso? Pero en el espíritu, amén. Amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda o comentario? Hermano, Sí. de hace un rato del ejemplo que estaba dando de Acán, Sí. está en Josué 7, digo, por si alguien lo Muchas quiere, gracias, sí, si alguien claro. lo quiere checar después, Josué específicamente 7. a partir del 19, pero todo el 7 Ok, está la especificando historia. de lo que pasó todo. Muy bien. Josué Josué 7. 7. Josué capítulo 7 está la historia de Acán, de lo que comentaba, muy así disperso lo hice, pero ahí para el que lo quiera leer está padre. Y es el Señor en control. El Señor en control para que la verdad salga, y va a salir a la luz. Si el Señor lo dice, saldrá. ¿Verdad? Bien, chicos, preguntas, dudas, comentarios aquí.